Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto nuevamente estar con ustedes para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Espero que esté bien, que el Señor les haya guardado. Yo sé que el Señor les ha guardado. Dios es bueno, Dios tiene cuidado de nosotros y eso es motivo de gozo y de alegría porque sabemos que tenemos un Dios que se ocupa y se preocupa por nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, para poner en las manos del Señor este tiempo que vamos a estar juntos estudiando la palabra. El tema de esta ocasión es un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca del gozo. Así que vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, por tus cuidados, por tu misericordia. Gracias, Padre bendito, porque tú te ocupas de nosotros, tú te preocupas por nosotros. Y nosotros, Padre, en gratitud te alabamos y te bendecimos por ello. Gracias, bendito Dios, porque nos has guardado, nos has preservado, Señor, y estamos con bien. Gracias a tu cuidado. Queremos poner en tus manos este tiempo, Padre bendito. Queremos que sea tu Espíritu quien nos guíe y que todo lo que se diga y se haga en este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra sea para beneficio nuestro y para honra y gloria de tu nombre. Gracias, bendito Dios. Toma control de este tiempo y que nuestras vidas sean edificadas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de esta ocasión es abrazando el gozo. En las próximas clases vamos a estar viendo algo acerca de emociones, pero emociones de carácter personal que nos van a ayudar a hacer también, dependiendo de cómo nosotros podamos manejar estas emociones, como el gozo, la alegría, la depresión y otros detalles y otro tipo de emociones, pues van a ser instrumentos en nuestras manos para también nosotros poder ayudar a otros. Porque si nosotros sometemos esas emociones o esas emociones son controladas por Dios y de su palabra, pues obviamente que vamos a poder ser instrumentos de bendición para otros cuando se presente la oportunidad. Entonces el tema de esta ocasión es abrazando el gozo. Vamos a ver en esta clase el llamado que nos hace el salmista de el porqué del gozo. ¿Y cuáles son las fuentes de ese gozo que el salmista menciona? Que vamos a estar viendo el Salmo 95. También vamos a ver otro aspecto importante que debería de producir gozo en nosotros, que es el hecho de que hay salvación en Jesús. Jesús nos ha salvado, entonces eso es motivo de gozo, de alegría. Incluso el rey David en una ocasión dijo, Señor, acordemos que cuando el rey David estaba hundido en las consecuencias del pecado que él había cometido, hasta que él reconoció su pecado y vino y pidió perdón a Dios y confesó su pecado, pero en su petición David expresa y le dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. O sea que hay gozo en nosotros como hijos de Dios por el hecho de que Jesús nos ha salvado. Hay salvación en Jesús y eso produce gozo. Vamos a ir a leer, por favor, si me acompañan al Salmo 95. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 solamente. Dice así: venid, aclamemos a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es digno, es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, el Salmo 95 es un llamado a la adoración a Dios. Es un llamado a la adoración a Dios. El salmista nos llama a adorar a Dios. Y en los versículos del 1 al 3 él explica por qué debemos de adorar a Dios. Y esa adoración va a producir en nosotros gozo, porque sentiremos nosotros que Dios está recibiendo nuestra adoración. Ahora, pero es bonito ver cómo Dios nos bendice y eso produce también gozo en nosotros. Ahora vamos a ver el llamado que el salmista hace. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza. Primeramente el salmista hace un llamado a venir y aclamar alegremente a Jehová. Luego dice, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. ¿Por qué? El versículo 3 nos da el por qué. Dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Para adorar a Dios, debemos de saber exactamente quién es Dios para nosotros.
La percepción que nosotros tengamos de nuestro Dios es lo que va a producir en nosotros una alabanza, y esa alabanza va a ser con júbilo, con alegría, con cántico. Dice el versículo 2, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, dice el versículo 2. Entonces, nuestra alabanza a Dios, que es la que va a producir gozo en nosotros, tiene que estar basada en qué concepto tengo yo de Dios. Decía alguien de que muchas veces nosotros, o muchas veces el cristiano, el concepto que tiene Dios es, pues, a veces incluso inferior que los dioses de la mitología griega. Porque dice, los dioses de la mitología griega eran poderosos, según la mitología griega, ¿no? Y a veces nosotros tenemos en un peldaño bien bajo a Dios. Pero si nosotros creemos en nuestro Dios y tenemos la fe en nuestro Dios, como dice aquí el salmista, ¿por qué? Porque Dios es Dios, porque Jehová es Dios grande, dice. Dice, Rey grande sobre todos los dioses. Si ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios, nuestra alabanza va a ser una alabanza exaltando esa grandeza de Dios, exaltando ese poderío de Dios, y eso va a producir en nosotros alabanza, va a producir en nosotros gozo. Dígame usted, ¿qué más gozo podría producir en nosotros como hijos de Dios? El saber que tenemos un Dios grande, el saber que tenemos un Dios poderoso, un Rey poderoso sobre todos los dioses. Eso va a producir en nosotros, obviamente va a producir gozo, alegría, confianza. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué cosas ha hecho Dios en tu vida, hermano, que podría producir gozo en tu vida? ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida que pueda producir gozo en tu vida? Yo cuando me miro y veo ya mi pelito blanco y todo, y he hecho mi vista atrás unos 40 años, que es lo que más o menos hace que yo salí de El Salvador, salí de 18 años, 19 años, y ya este año, Dios mediante, con la gracia de Dios voy a cumplir 59 años, me produce gozo. Porque digo yo, qué bueno ha sido Dios conmigo. He atravesado por diferentes situaciones, diferentes peligros. Literalmente yo he estado, como dice el Salmo 23, he estado en el valle de sombra y de muerte, pero Dios ha estado ahí conmigo. Eso produce gozo en mí. Mi mente se remonta a los años en El Salvador, durante la guerra civil, los años que viví en Estados Unidos, en Los Ángeles, casi 5 o 6 años en Los Ángeles, y todos los años que llevo acá en Montreal, en Canadá, y veo en todo ello, en cada uno de esos episodios de mi vida, yo puedo ver una sola cosa, que Dios estuvo y está siempre conmigo. Entonces, eso en mí produce gozo, produce una nota de alabanza a Dios, porque digo, tengo un Dios fuerte, tengo un Dios poderoso, tengo un Padre que se ocupa de mí, tengo un Dios que es grande sobre todos los dioses. Dioses con minúscula, obviamente. Porque Dios con mayúscula hay uno solo, y ese es nuestro Dios. Entonces, eso produce alabanza. Ahora, ¿pero qué es lo que tú podrías decir de que produce alabanza, produce gozo en tu vida? Yo sé que tú tienes testimonio, hermano. Yo sé, porque todos los que un día decidimos, o aquellos que un día Dios nos llamó a sus caminos, tenemos no solamente un testimonio, tenemos muchos testimonios de cómo Dios ha sido con nosotros, y eso produce gozo en nuestras vidas. Ahora, el otro aspecto que vamos a ver, después de que finalicemos esta primera fase, es, hay mucho gozo en nuestra vida, porque hay salvación en Jesús. Eso va a ser el otro aspecto que vamos a tocar. Primeramente, hay gozo en nosotros porque sabemos que tenemos un Dios que es poderoso, que es grande, un Rey que es sobre todos los dioses. Y el otro aspecto va a ser, ya como salvos, como hijos de Dios, es de que hay gozo en nuestra vida porque en Jesús hay salvación. Ahora, decía hace unos momentos, el poder lidiar con estas cosas y poder experimentar ese gozo que solo viene de Dios, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros, eso puede ser una herramienta que podemos utilizar hoy en día, donde hay mucha desesperación, hay mucha inseguridad, hay temor, hay miedo. Esa
puede ser una herramienta que podemos utilizar. El que nosotros podamos manifestar y poner en evidencia nuestra confianza en Dios, nuestro gozo. La gente va a preguntar, pero ¿cómo esta persona puede sentir gozo, puede sentir seguridad, puede estar tranquilo en medio de todo esto que envuelve la pandemia? Muchísima gente ha muerto. Muchísima gente tiene temor de que de un rato a otro le pueda que le llegue el virus y no sabe cómo su cuerpo va a reaccionar. Hay inseguridad, hay miedo, hay temor. Pero si nosotros como hijos de Dios, teniendo esa fe y esa confianza que solamente Dios produce en nosotros a través de su palabra, nosotros podemos ser instrumentos de Dios para llevar consuelo, para llevar seguridad, para llevar tranquilidad a estas personas que están desesperadas. En la clase anterior hablamos de que la vida cristiana es una vida de práctica, es una vida práctica. Son cosas pequeñas y grandes que Dios nos pide o que tendríamos que hacer a través. Encontramos las indicaciones en la palabra. Y de eso se trata la vida cristiana, vida práctica. O sea, nosotros no podemos estar todo el día, yo estoy gozoso, qué rico, no tengo miedo, confío en Dios. Para mí. Debemos de exteriorizar, debemos de transmitir, debemos de reflejar ese amor y esa confianza que Dios ha puesto en nosotros. Debemos de ser luz, debemos de ser sal, para que aquel que por cualquier circunstancia está desesperado, deprimido, lo que sea, nosotros llevar un rayo de luz por medio del Evangelio, por medio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esta gente va a poder recibir un alivio. Así de que, bueno, podemos tener gran gozo porque la salvación es segura. El versículo 1 dice, venid aclamemos, alegremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando hablamos de roca, hablamos de seguridad. La roca de nuestra salvación. Entonces, nuestra salvación está fundada en la roca que es Cristo. Por eso que nuestra salvación es segura. El salmista lo dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. David lo menciona muchas veces. David tenía una plena confianza y eso producía gozo en él. Por eso cuando él estuvo en pecado y él no reconocía ni confesaba su pecado, pero al final él lo hace, bendito sea Dios, y él dice, Dios mío, devuélveme el gozo de la salvación. David sabía que la salvación era segura porque dependía, estaba fundamentada en la roca que es Cristo. Podemos tener gran gozo porque Dios recibe nuestra adoración sincera. Versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, dice el salmista. Nuestro gozo es profundo y es seguro porque sabemos de que Dios recibe la alabanza. Obviamente, siempre y cuando esa alabanza sea sincera. Se dice siempre en las iglesias, la alabanza no se trata de nosotros. La alabanza en los cultos no se trata de nosotros, se trata de Dios. Estamos exaltando el nombre de Dios. Cada vez que alabamos, estamos alabando y exaltando el nombre del Señor. Entonces, cuando esa alabanza sale de un corazón sincero, de un corazón contrito y humillado, reconociendo la grandeza de Dios, Dios recibe esa alabanza. Por eso dice la palabra de que Jehová habita en la alabanza de su pueblo. Pero la alabanza que es sincera, la alabanza que sale del corazón, de un corazón agradecido, de un corazón humilde, de un corazón que va a buscar siempre enaltecer el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Entonces, el salmista dice, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Ahora, podemos tener gran gozo porque nuestro Dios es Dios grande para salvar. Luego dice el versículo 3, ¿por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios grande y poderoso para salvar. La salvación no hubiera sido posible si Dios no fuese un Dios poderoso. Lo que Jesucristo tuvo que sufrir en la cruz de Calvario, ningún humano lo hubiera podido resistir. Ningún humano. Alguien decía de que cuando pensamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario,
dice que el cuerpo tiene un mecanismo de autodefensa, que cuando está sometido a demasiado dolor, demasiada tensión, ¿qué pasa? El cuerpo se desmaya. Porque si no, la persona puede morir de un derrame cerebral o de un ataque al corazón. Entonces, antes de que eso suceda, cuando hay demasiada presión, demasiado sufrimiento, el cuerpo sencillamente se desmaya, ya no puede más y se desmaya. Si no, la persona moriría. Cristo, decía este comentarista, fue más allá de los límites humanos. Cristo, a pesar de todo lo que sufrió, todo lo que padeció, Jesucristo no se desmayó, sino que Él entregó su alma a su Padre cuando ya estaba consumado. Pero Él no se desmayó. Ese mecanismo de protección, de autodefensa del cuerpo, Jesucristo lo pasó. Aun cuando Dios Padre estaba derramando toda su ira sobre su Hijo, que lo hizo pecado sin haber cometido pecado, es cuando Jesús experimentó el que Dios decidió poner toda la ira que su justicia demandaba por el pecado, y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínate. O sea, Jesús no se desmayó, Jesús fue más allá. El dolor de Jesús sobrepasó los límites del ser humano. Por eso digo que el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, ningún ser humano lo hubiera podido llevar a cabo, primeramente por la imperfección, y segundo porque era demasiado para que el ser humano lo soportara. Es por eso que necesitó a Dios mismo venir y tomar forma de hombre y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sorprendente, pero es así. Entonces Dios es un Dios poderoso para salvar, y eso va a producir gozo en nosotros. Esa es la primera sección. La otra sección es: hay gozo en nosotros, porque en Jesús hay salvación. Yo pienso que después de analizar todo esto, de las características de Dios, qué es Dios y cómo Dios nos invita, el salmista nos invita, la palabra nos invita a venir y alabar a Dios por lo que Él es lindo. Y eso produce gozo en nosotros como hijos de Dios. Pero también produce gozo en nosotros el saber de que somos salvos, de que Jesús es salvación, que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Eso produce gozo. No hay mayor gozo que ese, el saber de que hemos sido justificados, el saber de que hemos sido redimidos, el saber de que ahora somos hijos de Dios, que esa relación que se rompió, que se perdió allá en el huerto del Edén, ha sido restaurada. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, dice Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso produce gozo. Cuando yo pienso en el sacrificio de Cristo a mi favor, eso produce en mí un gozo tremendo y una gratitud. Y eso es lo que Dios quiere que produzca en nosotros, porque eso va a producir no solamente gozo, sino que un deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso va a producir en nosotros un deseo de querer hacer lo que Dios quiere que hagamos, sin cuestionar, sabiendo que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Eso es lo lindo. Para ello, vamos a ir allá, por favor, al libro de... Vamos a ir, por favor, al libro de Lucas, el capítulo 2. Libro de Lucas, el capítulo 2. Vamos a leer unos versículos de ahí. Lucas, capítulo 2. Versículos del 4 en adelante. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la historia que ya todos conocemos.
Es la historia de que había que ir a registrarse. Había una orden que todos tenían que ir a la ciudad a registrarse, el empadronamiento, tenían que irse a registrar. Entonces a José y a María les tocó ir a Belén. En el camino, dice acá en la historia que estábamos leyendo, se le cumplieron a María los días o el momento en que tenía que dar a luz. Y narra pues el nacimiento de Jesús. Ahora, Jesús, aun siendo del linaje de David, pues no nació con esa pompa o en una cuna de oro, como dicen por ahí, sino que nació, incluso no había lugar para ellos en el mesón, o en el hotel, como se le quiera llamar, y tuvo que dar luz en un pesebre, ahí juntamente con los animales, en una forma bien humilde. Pero eso no quita el hecho de que nosotros podamos sentir gozo por el advenimiento de Jesús. Porque no es como nació, es lo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Por qué vino? Dice la palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a cumplir una misión y eso es lo importante. Ahora, el que haya nacido en estas circunstancias y en este lugar y esto y el otro, es parte del cumplimiento de las profecías bíblicas concernientes a Jesús. Y eso nos da gozo, porque eso también nos da la seguridad de que la palabra de Dios es verdadera, es fiel, que lo que Dios dice se cumple. Todo eso, cuando lo analizamos detalle por detalle, todo eso produce gozo en nosotros. Ahora este Jesús que nace en un pesebre, el Hijo de Dios encarnado, de la descendencia de David, que eran requisitos para que alguien se pudiera convertir en redentor, que es lo que Jesús hizo. Él se convirtió en nuestro redentor, Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Todo eso produce gozo. Ahora, aquí podríamos pasar semanas y semanas hablando y comentando estos aspectos importantes de la profecía, de por qué esto y qué lo otro, todos los tipos del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. Todo eso nos trae gozo porque nos habla primeramente de que el plan de Dios es perfecto, de que Dios a su tiempo cumple su voluntad. Nos habla de la realidad de que Dios se encarnó, Dios tomó forma de hombre, Dios tomó forma humana para habitar entre nosotros y luego ir a la cruz del Calvario en sustitución de nosotros, que resucitó al tercer día, que está sentado ahora a la diestra de sus padres. Todo eso produce en nosotros gozo, porque en Jesús hay salvación. Ahora, más aún, produce gozo porque la luz del Evangelio nos llegó y Dios en su misericordia permitió que nosotros lo entendiésemos y que lo tomásemos por fe y hiciéramos nuestro ese mensaje del Evangelio. Eso es lo lindo. Eso es lo que produce gozo, porque el Evangelio es predicado a miles y miles de personas, pero son pocos los que deciden seguir a Jesús. Son pocos los que deciden aceptar el mensaje del Evangelio para perdón de pecados. Ahora usted y yo, hermano, somos privilegiados porque el Evangelio nos llegó y lo entendimos, porque hay gente que ni siquiera lo entiende. Lo entendimos y lo hicimos nuestro. Ahora somos hijos de Dios. No somos criaturas, somos hijos de Dios. No somos criaturas de Dios solamente, somos hijos de Dios. Coherederos de la gracia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Somos personas que hemos sido alcanzados por la misericordia y la gracia de Dios. Eso produce gozo en nosotros. Eso tendría que hacer que nuestra vida diera un giro de 180 grados y decir, sí, de verdad, yo soy especial, porque Cristo murió por mí. Yo soy hijo de Dios. Yo soy heredero de las promesas de Dios. Y luego tú vas, mi hermano, a la Biblia y encuentras una y otra promesa, porque como hijo de Dios, Dios tiene muchas promesas para nosotros. De eso se trata esta clase. Encontrar las razones que van a producir gozo en nosotros. Cuando un hijo se gradúa, cuando un hijo va bien en la escuela, eso produce gozo en nosotros. Cuando un amigo le está yendo bien en los negocios, produce gozo en nosotros. No, hermano, eso quizás no. Sí, tendría que producir gozo en nosotros. Como hijos de Dios, tendría que producir gozo en nosotros cuando aquel amigo
o familiar le va bien en los negocios. Pero ¿por qué aquel sí y yo no? No te importe. Si él le está yendo bien, siente alegría, siente gozo por el triunfo de los demás. Aquel que no conoce a Dios, claro que no va a sentir alegría ni gozo cuando ve que el otro está triunfando más que él. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Hemos sido transformados, dice la palabra. Entonces, no podemos actuar o hacer las cosas que los demás hacen, porque somos criaturas de Dios ahora. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Luego, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, somos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios. Pablo le dice, ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, olvidemos todo aquello que hacíamos antes para satisfacer los deseos de la carne y hagamos esto para que nuestro hombre interior vaya creciendo cada día más hasta la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿qué más podríamos decir? Dos aspectos importantes que pueden producir, gozo en nosotros. El saber de que tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso. El salmista nos llama a que le alabemos, que glorifiquemos su nombre con cánticos, con júbilo. ¿Por qué? Porque Él es Dios grande. Él es Rey poderoso sobre todos los dioses. Y porque en Dios hay salvación, en Jesús hay salvación. Salvación que se requirió del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Eso tiene que producir gozo, gozo profundo en nosotros. ¿Pero para qué? Sí, me siento gozoso y estoy feliz, contento, gozoso con Dios. No, para que también lo compartamos. Volviendo a lo que decía hace un momento, hay gente hoy en día desesperada, triste, atribulada, con miedo. Pues nosotros podemos servir de consuelo, de ayuda, de apoyo a estas personas que no tienen ningún tipo de apoyo. Y cuando ellos vean nuestra actitud, ellos van a decir, bueno, yo quiero lo que tú tienes. Y ahí tú puedes compartir el Evangelio. Y vas a ver que estas personas van a ser transformadas por la palabra de Dios. Para ir terminando. Para ir terminando, mis hermanos. Ora, pídele a Dios que te ponga en contacto con personas disolucionadas con la vida para presentarles el gozo que te pueden tener en Cristo Jesús. Es lo que está mencionando. Alienta, habla con alguien que esté desalentado, visita a esa persona, enfatizando en el gozo angelical de anunciar el nacimiento de Jesús. Aquí hace referencia a la nota de alabanza de los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Jesús. Nosotros podemos también visitar a estas personas desanimadas y decirles, oye, pero tú puedes encontrar gozo, tranquilidad, seguridad en Jesús. Ahora, da testimonio del cambio emocional que experimentas las personas cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Podemos, como yo decía hace un momento, podemos utilizar la propia experiencia nuestra para transmitir esa felicidad, esa tranquilidad, ese gozo a personas que todavía no conocen al Señor. De eso se trata la vida cristiana. Una vida práctica, una vida que somos llamados a compartir con otros. O sea, yo no puedo quedarme con aquello que Dios me ha dado. Dios me llama y me exhorta, me anima, me pide que lo comparta con otros. Cuando tú vas a un restaurante y te gusta la comida, el servicio, la calidad de la comida, el precio, tú se lo dices a todo el mundo. Ah, mira, vete a tal restaurante, qué rica la comida, buen precio, un buen servicio, vale la pena. ¿Cuánto te pagan por esa publicidad? Nada. ¿Te dan un descuento cuando tú regresas la siguiente vez? Tampoco. Pero tú haces la publicidad. Aquí no es de hacer publicidad con nuestra vida respecto a Dios. Es compartir. No es publicidad, es sencillamente compartir y decir, oye, tú estás atribulado, te quiero compartir algo. Pero claro, tú tienes que estar
descansando en el Señor. Porque si tú andas atribulado igual o peor que el otro que está atribulado, pero si yo te veo peor a ti, ¿cómo es que tú me quieres dar consejo de cómo vencer la desesperación, el miedo y todo esto? O sea, tenemos que nosotros estar también disfrutando de esa felicidad, de ese gozo, de esa tranquilidad que solo Dios da, para que podamos ayudar a otros, obviamente, ¿no? Entonces, mis hermanos, de eso se trata la vida cristiana. Reflejemos el gozo, compartamos nuestro gozo. Tenemos un Dios grande. Hay salvación en Jesús y esa salvación está fundamentada en la roca que es Cristo. La salvación es segura. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Será hasta la próxima, si el Señor no ha venido, para que juntos, una vez más, por 30 minutos, a veces me paso y me voy a 35, pero no es el fin del mundo. Pero 30 minutos en que podamos meditar en porciones específicas, temas específicos, y eso pues nos va a ayudar a ir creciendo también cada día más en el conocimiento y en la gracia del Señor. Les animo a que lean el Salmo 95, vuelvan a repasar, a releer lo que es la historia del nacimiento de Jesús, qué gozo trajo el nacimiento de ese niño, el Mesías prometido, Dios Todopoderoso, el Dios encarnado. Son aspectos que realmente tienen que dar gozo a nuestra vida como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les siga protegiendo. Y no se olvide, tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, que cuida y está al cuidado de nosotros. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.